A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Creo que los actos o la ceremonia de coronación o proclamación o como se diga va a ser low cost. Me han dicho que se ha caído mucha gente de la lista, así que no esperes invitación. No, yo voy a estar con el rey anterior, viendo los partidos del Mundial. En un lugar discreto. ¿Sigues el Mundial? ¿Con quién vas? Bueno, hoy voy con Bosnia. Bélgica puede dar la sorpresa y el partido de España no lo vi porque vi el de Holanda solo. yo no sé con quién ir. Pues mira, tú deberías ir con los débiles. Tú deberías ir con Estados Unidos. Y bueno, si es con los débiles, también con España ahora, ¿no? Sí, España sí. Más de 10 años hace del fin de la guerra en Irak, las cosas no podían ir peor ahora mismo en ese país. Los milicianos del grupo extremista Estado Islámico de Irak y el Levante, el EIL, tomaron el martes pasado, la ciudad de Mosul, la segunda más grande del país. Estos yihadistas de Al-Qaeda están haciéndose rápidamente con el control de zonas muy amplias al norte de Irak, incluida la ciudad de Tikrit, la cuna histórica del líder, de Saddam Hussein. Sí, la situación sobre el terreno es muy confusa porque hay informaciones muy contradictorias. Parece ser que las tropas del gobierno han lanzado una contraofensiva, están sobre todo en Samarra, que está a unos 125 kilómetros al norte de Bagdad. Esta es una ciudad de mayoría suní, pero con un templo chií de gran importancia porque están ahí los restos de los 2 últimos imames y ahí es donde desapareció el Mahdi, el famoso Mahdi, que reaparecerá el día del juicio final, al parecer con Jesucristo, según la tradición chií. Y bueno, están bombardeando posiciones rebeldes y vamos a ver qué pasa con Bagdad. Hay casi 1 millón de desplazados dentro del país, muchos de ellos, al menos 250.000 pueden ser niños. Algunos barrios de esa ciudad sufren falta de agua potable, ya que la principal estación de aguas ha sido destruida por las bombas. Ninguno de los 5 hospitales están funcionando, tiendas y mercados cerrados, solamente hay electricidad un par de horas por falta de combustibles. Es un desastre aquello. Sí, este grupo, el ISIS, las siglas en inglés, es un grupo yihadista. Procede un poco del entorno de Al-Qaeda, aunque últimamente las relaciones no son tan fluidas, y lo que sí tienen ellos una visión rigorista del Islam, una visión de la Sharia extrema, y en Mosul, por ejemplo, y en otras ciudades donde han tomado posiciones, se están produciendo ejecuciones masivas. El avance pone de relieve la fragilidad del gobierno del primer ministro chií, Nouri al-Maliki. Es también la mayor amenaza a Irak desde la retirada estadounidense en 2011. Mientras tanto, el presidente Barack Obama ha advertido de posibles ataques militares sin la presencia de tropas sobre el terreno. Ha enviado también un portaaviones al Golfo Pérsico. Escucha esto, mira. Any outlaw regime that has ties to terrorist groups and seeks or possesses weapons of mass destruction is a grave danger to the civilized world. La gente no lo conoce muy bien, quiero decir, no es Barack Obama, es George Bush, pero el hijo. 1 de mayo de 2003, todos recordamos a George Bush en el portaaviones Abraham Lincoln en plan Tom Cruise, ¿no? dando por terminadas las grandes operaciones de combate en Irak bajo aquella famosísima pancarta con la frase misión cumplida. Por cierto, en su libro de memorias dice que de lo único que se arrepiente es de haber dado ese discurso con aquella bandera. Y dicho sea de paso, en otro libro, el de Hillary Clinton, acaba de salir, ella también dice que se arrepiente de haber votado que sí a la guerra cuando era senadora por Nueva York. Me pregunto si todos los que apoyaron la guerra en aquel entonces hoy se habrán arrepentido ahora. Blair ha dicho que lo que está sucediendo en Irak no tiene nada que ver con lo que hicieron, y hoy el Mirror le dedica una portada en forma de telegrama, como si se la mandara a Irak. Dice: querido Bush, querido Blair, que te vaya muy bien y que disfrutes mucho de tu petróleo, firmado Irak. Saludamos a Mikel Ayestarán, que es reportero y periodista freelance. ¿Qué tal, Mikel? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. La política de Estados Unidos en Irak, a la vista de lo que ha ocurrido en los últimos días, se da por fracasada, obviamente. Sí, yo creo que ha sido un fracaso rotundo, ¿no? Su máximo esfuerzo fue construir un Estado y un ejército desde cero, y en estos 11 años se ha visto que no lo han logrado. El país como tal no existe ya desde hace tiempo.
suníes, chiíes y kurdos hacen la guerra por su cuenta, y los acontecimientos de esta semana dejan aún más clara las diferencias sectarias y étnicas, ¿no?, que yo creo que ya dan por muerto el Irak post-Saddam en el que trabajó Estados Unidos. La enemistad suní-chií era evidente, pero lo que se ha roto esta semana además es el pacto no escrito entre chiíes y kurdos, que era, yo creo, el único hilo que mantenía unido a Irak hasta ahora. Y por cierto, que nadie olvide tampoco que en Afganistán se siguen los mismos pasos, porque ha sido el mismo modelo, digamos, de invasión, y el país asiático también va directo a este modelo de Estado fallido. Miquel, vemos que Irán parece ser que ha mandado tropas, pues los guardianes de la revolución, y Estados Unidos se plantea un bombardeo. ¿Podemos encontrarnos una alianza entre Estados Unidos e Irán militar sobre el terreno para salvar a los chiíes? Yo creo que en el caso de Irán no necesitan llevar soldados sobre el terreno, ya que si tenemos en cuenta que ahora mismo dentro de la parte chií de la población, las principales milicias que nos encontramos son grupos entrenados, preparados, financiados por Irán durante muchísimos años. Por lo tanto, tampoco necesita tener una presencia, un despliegue directo de hombres como sí le ha podido ocurrir en Siria, ¿no? Vamos a ver hacia qué tipo de choque van, pero sí es curioso que se está produciendo esta unidad, digamos, de Estados Unidos y de Irán frente a un enemigo común como es el Estado Islámico de Irak y Levante, algo que, por cierto, no se está produciendo en Siria, ¿no? Esta es una pregunta a mí que es un poco complicada, porque nunca se puede decir con Saddam vivían mejor, pero en condiciones humanitarias, en condiciones de vida, ¿el país ha empeorado? Los datos están ahí, y la verdad es que hablando con compañeros, con colegas, con conocidos en Irak, esa es una frase muy recurrente, ¿no? Por ejemplo, en lo que llevamos después de esta semana, la ONU ya habla abiertamente de catástrofe humanitaria, eleva 1 millón el número de desplazados, no solamente de esta semana, sino desde que prendiera esta guerra sectaria, esta segunda guerra sectaria en Irak, en la que la toma de Mosul y Tikrit es el último episodio, pero hay que tener en cuenta que este capítulo viene desde enero, cuando los insurgentes ya tomaron Ramadi y Faluya. La inmensa mayoría de la población está encontrando refugio temporal en el Kurdistán, y también hay que recordar que los suníes que huyen de estas zonas no pueden viajar al centro y al sur del país porque son de mayoría chií. En general hablas con la gente y lo que te dicen es añoran esa época de Saddam, tanto por la seguridad como por cosas como electricidad o agua corriente, que en una capital como Bagdad siguen sin tenerla. Terrible eso, pensar que con Saddam se vivía mejor. En fin, una guerra, una invasión que se hizo con una premisa falsa. Cuando se demostró que era falsa, se hizo en aras de un futuro mejor. Ese futuro no es mejor. Insisto, me pregunto si quienes apoyaron esa guerra desde la política y desde los medios todavía la seguirían apoyando. Miquel Ayestarán, reportero y periodista freelance. Gracias, Miquel. Un abrazo. Un abrazo, Miquel. Un abrazo. La formación Podemos, que irrumpió en las pasadas elecciones europeas con 1,2 millones de votos y 5 escaños, se enfrenta al desafío ahora de hacer real su proyecto. Han aparecido las primeras discrepancias entre el entorno más cercano a su líder, a Pablo Iglesias, y la asamblea que organizan la agrupación y difunden el programa, ¿no? Sí, se encuentra con un programa muy parecido al que tuvieron los verdes alemanes en los años 60. Tú creas un movimiento que trata de paralizar centrales nucleares, parar los trenes estos que llevan la basura nuclear, y lo consigues, pero si quieres realmente modificar la política del Estado tienes que pasar a ser un partido. Si pasas a ser un partido, pierdes un poco tu esencia asamblearia, y es un poco en el instante que está ahora mismo Podemos. Ahí hay simpatizantes que han cuestionado la forma en la que se ha planteado el proceso de elección, tanto en el método como en los plazos. Algunos lo han visto como una imposición, como una manera de quebrantar el espíritu asambleario, que es un poco la identidad de la marca Podemos, ¿no? Y fuentes del entorno de Iglesias lo justifican con una cuestión simplemente operativa, ¿no? Dice que los miembros deben trabajar durante todo el verano de la forma mejor coordinada posible. Sí, pues si tienes una gran democracia interna con asambleas donde todo se decide en asamblea, pues no vas a ganar elecciones, no vas a conseguir diputados, pero si te conviertes en un partido, acabas siendo lo que criticas. Es muy interesante, y bueno, están buscando ese equilibrio y no sé si lo conseguirán, pero hay casos en Italia también muy interesantes que ahora comentaremos. Sí, de hecho, la gente se puede preguntar qué hacen estos dos hablando de política nacional. En absoluto, lo que queremos es buscar comparaciones con política internacional. Podemos se enfrenta ahora al
reto de pasar de una lista de intenciones a un programa político real. Ahora es cuando empieza lo difícil y hay experiencias anteriores, ¿no? Sí, Beppe Grillo en Italia también es un movimiento que nace de las bases, del hartazgo, del enfado, por no decir otra palabra, de la gente con la clase política, de ese movimiento que ha habido de derecha a izquierda, no, sino ahora mismo ciudadanía contra la élite, y también hubo acusaciones contra Grillo de que si era autoritario, que si se había impuesto. Bueno, queremos ver cómo ha funcionado, cómo ha evolucionado este movimiento y si nos puede dar alguna pista de qué va a pasar con Podemos. Lucía Mayo es periodista y colaboradora del País. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Buongiorno. Uno de los retos que tiene Podemos es evitar un destino como el del Movimiento 5 Estrellas. Bueno, en realidad un poco sí y mucho no, porque en realidad el destino del Movimiento 5 Estrellas no es malo en absoluto, en el sentido de que en las últimas elecciones europeas de finales de mayo, que eran las segundas elecciones generales, o sea, a nivel nacional, en las que se presentaba el movimiento de Grillo, este movimiento se confirmó el segundo partido del país y obtuvo el 21,5% de los votos. Así que yo creo que Podemos le gustaría, ¿no?, en pocos años llegar a resultados así importantes. Por supuesto, el movimiento, por lo menos por lo que se aireaba en los días anteriores de este voto europeo, debía de ganar, ganar en el sentido de ser el primer partido y debía sobre todo de aumentar el caudal de votos, el capital de votos que había cosechado en las elecciones generales de estas para el Parlamento italiano del febrero de 2013. Lucía, solo Grillo, ¿cómo ha manejado esto del movimiento asambleario? Porque él también recibió muchas críticas, algunos le acusaron incluso de autoritario, de imponer sus criterios, ¿no? Sí, esta es la crítica que siempre se le hace a Grillo, y es la crítica que le hizo, por ejemplo, su contrincante en campaña electoral, que era Silvio Berlusconi, porque estaba claro, se podía más o menos prever que el primer partido iba a ser el Partido Democrático totalmente renovado, con este rostro nuevo, joven y dinámico, que es Matteo Renzi, y que está en el gobierno desde hace entonces 80 días, hoy son 100 días y así, todavía en luna de miel, digamos, con los electores, y el puesto para segundo y tercer partido, entonces la batalla era entre Forza Italia de Silvio Berlusconi y el Movimiento 5 Estrellas. Silvio Berlusconi durante toda la campaña electoral le tachó de autoritario, de Hitler, y esto lo hizo, por supuesto, un poco subrayando y haciendo hincapié en algo que se le va criticando a Grillo desde siempre, porque él, por ejemplo, aboga para una democracia no representativa, sino participativa, o sea, que todo el pueblo tiene que expresar su opinión directamente en la red, por internet, y allí decidir cualquier cosa. Por ejemplo, de esta forma él decidió cuáles iban a ser sus candidatos, tanto a las elecciones generales, tanto a las elecciones locales, como a estas últimas europeas. Lucía Maggi, tenemos que dejarlo porque hay una programación especial del Mundial y tengo que acabar un poquitín antes, pero prometo llamarte otra vez para hablar de esto, que me parecía muy interesante lo que contabas. Estamos. Lucía, un beso. Chao. Un Hasta abrazo luego. fuerte. Adiós. Gracias. Sí, hoy acabamos 5 minutos antes, además nos quedan solo 4 programas y a la vuelta de verano empezamos a pensar en el segundo disco. Ya puedes tener cuidado. Este es muy bueno, Elis Orgina, a capella además. Hasta luego, Ramón. Chao. Tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos da A vivir que son 2 gravata. días. Javier del Pino.